Bueno, pues ya tenemos a nuestra entrevistada, ya tenemos el día de hoy a nuestra primera invitada, es la licenciada Ana Gutiérrez. Ella es la coordinadora de Comercio Exterior y Mercado Laboral del Instituto Mexicano para la Competitividad del INCO. Y el día de hoy queremos platicar con la licenciada Ana Gutiérrez sobre estas cifras que se dieron a conocer el día de ayer por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde sorprendió mucho la parte de la cantidad de empleos que se perdieron y estuvimos revisando y me parece, Ana, salvo los estudios que ustedes tengan, pues que tenía 25 años que no se perdían tantos empleos formales. ¿Cómo estás? Gracias y bienvenida. Hola Miguel, muy buenas tardes, gracias por la invitación y feliz año, aunque ya sea un poquito tarde. Igualmente, un abrazo, feliz año. Pues sí, mira, tenemos esta cifra que definitivamente no es una cifra buena de generación. Como dices, son 25 años los que habían tenido una generación anual más alta y son 25 años porque ese es el registro que tenemos, ¿no? El registro del IMSS inicia en 1999, en el 97, pero con algunos meses incompletos. Entonces, aunque podemos afirmar que en 25 años es la más baja, no sabemos hasta cuándo llegaría ese registro si tuviéramos más, ¿no? Si sería un máximo, un mínimo más bien, en más años. Y ahorita lo que vemos es que sí es una caída pues bastante significativa, porque el año pasado, aunque no era un gran dato de generación de empleos formales anual bueno, teníamos un poco menos de 620,000 empleos formales generados en el año. Venía ya en caída respecto a los años anteriores. En 2023 se habían generado un poquito más de 1 millón de puestos, en 2022 casi 1,100,000. Entonces, sí, este dato de pues un poco más de 200,000 empleos formales generados, pues nos habla de algo que está pasando en la economía en términos de baja generación de empleo, ¿no? Y esta cifra es importante no solo porque nos habla de cuántos trabajos se están pidiendo en la economía y cuántos trabajos se están dando a la gente que lo necesita, sino porque nos habla de los empleos formales, ¿no? Que son técnicamente los que querríamos que se estuvieran agregando a la economía, porque como sabemos en México hay un gran problema de la informalidad, en el que más de la mitad de las personas que trabajan en el país tienen un empleo informal que no les da acceso ni a seguridad social, ni a prestaciones como el aguinaldo, las vacaciones pagadas y muchísimas otras cosas, y los tienen en una situación laboral mucho más volátil, digamos, ¿no? Entonces, es un dato pues que no es bueno, que es un mínimo en muchos años, y además también en diciembre vemos que hay una caída pues, de casi 500,000 de puestos, ¿no? Entonces, esto nos habla de la cantidad de puestos que están en el registro, no necesariamente nos habla de gente a la que se haya despedido, sino es pues ya en términos netos cuántas personas se contrataron menos cuántas personas se separaron de su trabajo. Revisando el estudio del IMSS, no recuerdo si es el 63 o el 67%, son los empleos formales, Ana. Son los empleos formales. Los otros son de eventuales, que normalmente en diciembre es lo que ocurre, ¿no? Que se les terminan los contratos a los eventuales. Pero hoy podemos decir que habrá gente desempleada, que tendremos un... De por sí ya habíamos tenido un incremento en la informalidad, ¿no? Ya me parece que la cifra de la gente económicamente activa, pues ya estaba por encima la informalidad de la gente que tiene un trabajo formal. ¿Esta cifra podría seguir creciendo o confías en que se pueden recuperar esos empleos? Pues mira, no sé si en términos de recuperación podamos hacer una proyección, pero lo cierto es que en los últimos meses no habíamos visto desempeño particularmente bueno, ¿no? En noviembre habíamos visto la creación, o sea, se agregaron alrededor de 24,000 puestos al registro de asegurados totales en el IMSS en el país, y en noviembre de 2023 se habían agregado más de 100,000, ¿no? Entonces, para que viéramos una recuperación no solo en términos de empleo formal, sino como dices, en términos de la tasa de informalidad, pues tendríamos que estar viendo un desempeño mejor, ¿no? Porque si no hay creación de empleos formales, en México la gente necesita trabajar de alguna manera, ¿no? No tenemos una red de seguridad social que permita mucho tiempo de desempleo, la gente necesita ingresos para, pues, cubrir sus necesidades básicas, y ante la falta de empleos formales, ¿a dónde se van a ir? Pues a la informalidad laboral, a puestos, a trabajos en los que no van a tener estas condiciones, ¿no? Entonces, sí es un cierre de año que no nos deja
tal vez en los términos más optimistas. Habrá que ver qué pasa en los primeros meses del año. Y creo que haces un apunte muy bueno en términos de lo que pasa en diciembre, ¿no? En diciembre lo que vemos no es que se haya despedido a mucha gente. En diciembre lo que pasa es que se sigue separando la misma cantidad de personas de su trabajo, ya sea porque los despiden, ya sea porque se jubilan, cambian de trabajo, etcétera, pero casi no se contrata a nadie. La gente, las empresas, los empleadores esperan a enero para hacer todas esas contrataciones y entonces en términos netos la cantidad de personas que se suma al registro del IMSS es más baja. Este diciembre fue un mes particularmente malo en términos de generación y eso nos hace que tengamos este dato anual pues no bueno, ¿no? Entonces, creo que si queremos ver una mejora en la informalidad, una mejora en la cantidad de empleos en la economía, sí tenemos que cambiar la tendencia, porque además de todo, obviamente lo más importante tal vez es el término, el tema de los empleos que las personas tienen y los ingresos que las personas tienen, pero una falta de creación de empleos también nos habla de la economía que hay detrás, ¿no? Nos habla de que se están pidiendo menos trabajos, de que tal vez la producción se está estancando y eso en términos ya más macroeconómicos también es fuerte, también es muy significativo. Oye, otra de las cosas también que de repente no se nos puede olvidar es que cuando se dejan o no existen estos empleos formales, también la recaudación de impuestos disminuye. Al final, eso tampoco le conviene a gobierno, porque los impuestos, la gente que estamos empleados de manera formal, pues el pago del ICR, el pago de tantas cosas de nómina, las declaraciones, todo esto empieza a disminuir y hoy un gobierno que le encanta regalar dinero precisamente de esa recaudación que se hace, pues me parece que va a llegar un problema que el mismo gobierno podría estar en crisis por esta situación de los empleos formales. No sé qué opines. Sin duda, el tema de la ISR, los impuestos, las cuotas obrera patronales, es algo que impacta las finanzas públicas, ¿no? Tal vez no es el elemento más grande de los ingresos tributarios del gobierno, pero claro que impacta y tiene, como decía, ramificaciones macroeconómicas de finanzas públicas en muchos sentidos, ¿no? Entonces, no solo es una cuestión de que en el año solo se hayan agregado 213, 14,000 puestos al registro del IMSS, sino todo lo que va detrás y todo lo que ocasiona dentro de ello el tema de los impuestos que bien mencionas. Una pregunta más, te quito un minuto más. Me llamó también mucho la atención que muchos de los trabajos que se perdieron tenía que ver con servicios, productos y servicios y la construcción. Cuando finalmente, por lo menos en la última rama, la de la construcción, había presentado un crecimiento muy importante en cuestión de inversiones. ¿Qué crees que haya sucedido en ese sentido? Creo que nos puede también estar hablando de una desaceleración tal vez ahí. Por supuesto, la cantidad de empleos no es el único factor, no es la única variable que nos habla del desempeño en un sector en particular ahorita de la construcción o del sector servicios, pero sí es un indicador, pues no bueno, digamos. La construcción es interesante porque es un sector en el que hay mucha informalidad. A nivel nacional estamos un poco arriba del 50% de la tasa de informalidad, la proporción de los trabajos que no están asegurados ante el gobierno, que no están en el registro gubernamental, pero en la construcción llega hasta el 8%, 80% en ocasiones, ¿no? Entonces, hay tanto un crecimiento como un decrecimiento en la calidad, la cantidad de empleos generados tiene que ir de la mano con este análisis de la alta informalidad. Y cuando vemos pues una mala tendencia en la creación de empleos formales en la construcción, pues nos habla de una dificultad todavía mayor de atender este tema de la informalidad en los trabajos de la construcción, además de una posible desaceleración en el sector. Eh, Licenciada Ana Gutiérrez, ojalá podamos posteriormente programar otra entrevista porque quisiera platicar contigo sobre la proyección para este 2025. La Claro llegada que sí, del Miguel. presidente Trump, todo el asunto de la economía, el asunto del dólar, las inversiones, la seguridad, cómo se ve el 2025 en materia de empleos en nuestro país, pero es un tema que también le quiero dedicar varios minutos y ya nos gane el tiempo, pero si estás de acuerdo, te buscamos posteriormente. Claro que sí, Miguel, será un gusto.